Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes. Hoy queremos continuar con este tema en Ezequiel. Hoy vamos a trabajar qué son los lomos y esta es una parte muy elemental, muy importante. Lo vamos a entender hoy desde lo espiritual, qué son los lomos, qué se aloja en los lomos espiritualmente. Y vamos a mirar la importancia cuando el profeta Ezequiel habla del río de Dios y habla de varias partes. Estuvimos viendo primero fue que hasta los tobillos, estuvimos viendo las rodillas y hoy vamos a ver hasta los lomos, y cuando ya entramos a los lomos, pues de ahí para allá se convierte en un río poderoso. Entonces es muy importante pasar como estos tres filtros espirituales, en los cuales cada creyente debe ir entrando y ir trabajando, y en las otras series los explicamos a más profundidad, pero hoy quiero tomar los lomos. Cuando hablamos, dice acá en Ezequiel capítulo 47, versículo 4, dice, el verso 4 dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dice que pero hasta las rodillas, luego hasta los lomos. Cuando hablamos de los lomos, estamos utilizando pues un término para describir la parte del cuerpo que va hasta las costillas. Va hasta las costillas, y ahí era donde se llevaba pues como un cinto, y ahí es donde están los órganos reproductivos o reproductores del ser humano, en los lomos. Entonces, cuando entramos a este río, pues empezamos a actuar y a trabajar es por nuestra descendencia, y a descontaminarnos de muchas cosas espirituales que nosotros traemos en los lomos, o cosas que heredamos, o de maldiciones generacionales. En los lomos se pueden alojar espíritus inmundos. De los lomos es donde sale la vida. Ahí está la médula también. Todo este tema lo voy a desarrollar en este espacio que vamos a tener hoy, en este momento, en este tiempo y en este espacio. Entonces, lo primero que debemos entender para entrar al río, y cuando entramos a los lomos, tenemos que tener una mente lista para actuar como hijos de Dios. ¿Cómo así que una mente lista para actuar como hijos de Dios? Éxodo capítulo 12, 11, Éxodo capítulo 12, versículo 11. Cuando iban a salir pues la Pascua, iban a celebrar la Pascua, que es Pesa, pues Dios le dice al pueblo que matara el cordero, que eh, ungiera las puertas con los dinteles, con la sangre del cordero. Y en el versículo 11, para resumirlo, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestro pie, y vuestro bordón en vuestras manos, y no lo comeréis, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Entonces está hablando que debemos estar listos, debemos estar que listos. Nuestra mente debe estar lista como hijos de Dios para actuar. Ahora, ¿para actuar qué? ¿Para actuar en qué? Cuando entramos hasta los lomos, nuestra mente tiene que estar lista para los cambios, lista para la revelación de Dios. Tiene que estar listos para la libertad. Ahí les dice que para que salieran de Egipto. Entonces, si todavía estamos esclavos, pues debemos ceñirnos nuestros lomos, debemos ajustar y apretar nuestro entendimiento. O sea, que el discernimiento de Dios se active en nosotros para entender qué cosas no nos dejan entrar más adentro en el río. Cuando uno llega hasta los lomos, hay gente que empieza a profundizarse tanto en las cosas de Dios, pero hay cosas que todavía están en los lomos. O sea, de los lomos sale la vida. De los lomos, en los lomos, de los lomos, en los lomos es donde está la vida, y donde se alojan espíritus. Vuelvo y lo repito, quiero que nos quede claro esto hoy. Entonces debemos ceñir nuestro entendimiento, debemos estar como hijos con una mente clara, como hijos de Dios, para actuar cuando entramos a los lomos. Y debemos apretar nuestro entendimiento. O sea, debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento,
y en Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua se ha manifestado. Me está diciendo que ciñamos que los lomos de que nuestro entendimiento, o sea que tenemos que estar entendidos para poder mirar qué cosas en nosotros nos están robando vida. Ahora, en los lomos es acá parte, en la parte baja, la espalda baja, ahí donde está pues la cadera atrás, entonces la espalda baja que llega hasta acá, hasta las costillas, ahí es donde se manifiesta ¿qué? La iniquidad y espíritus. Ojo, ahí se meten espíritus, enseguida vamos a ver la iniquidad. Ahora, la iniquidad y también es donde es impartida que la gloria de Dios a nuestras generaciones, o sea, ya estamos peleando, es una bendición para la generación que viene. De los lomos viene que viene la vida, está operando la vida, ahí sale la iniquidad, porque si están en los órganos reproductores, entonces de ahí sale la vida. Entonces hoy vamos a entender espiritualmente todo este tipo de cosas. Entonces vamos a pelear en la bendición para esa generación que viene. Mire, está ocurriendo una transición espiritual donde los satánicos están teniendo un relevo de generación, o sea, la generación la están relevando, o sea, se está relevando, el grupo de satanistas se está relevando por unos más jóvenes que están tomando, por decir, la posta para seguir haciendo la labor del destructor y la labor del enemigo para seguir trabajando en la tierra. Entonces está abriendo un relevo. Dios quiere en este tiempo también que nosotros tomemos la posta y que podamos introducir a nuestras generaciones a esa vida y que podamos sacar la maldición que viene operando en nosotros. Ahora, ¿de qué padre fuimos engendrados nosotros? Un padre de bendición. Cuando hablamos de esos papás tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, de los lomos de nosotros, que ha salido de nuestros lomos, que ha salido de nuestras familias, qué impartición hay en nuestra familia. En los lomos de nuestras familias hubo hechiceros y brujos. Ahora, cuando hablo que ahí está la iniquidad, es el pecado repetitivo, y estoy hablando también que si hubo brujos, entonces ahí en nuestros lomos hay una transferencia espiritual ancestral de dones contaminados con muerte, espíritus que están operando en nuestras vidas. Entonces por eso es muy importante entrar a ese río. Entonces cuando entramos a ese río se empieza a manifestar todo lo incorrecto, la iniquidad, te va a querer robar y te va a querer matar toda vida. Cuando un don falso se manifiesta, un espíritu se manifiesta de los lomos que lo traemos y que en cualquier momento se activa, pues eso va a traer ¿qué? Va a traer muerte y enfermedad, va a traer destrucción, robo de continuo. Ahora, entonces lo primero que cuando entramos hasta los lomos, empieza a manifestarse el espíritu de Kundalini o el espíritu de serpiente. Es un espíritu de serpiente, pues se empieza a manifestar este espíritu. ¿Por qué se empieza a manifestar este espíritu de Kundalini? Ese espíritu se empieza a manifestar, ese es el falso, ese espíritu imita al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, intenta imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, como cada ser humano tiene un vacío espiritual que busca ser llenado de muchas formas, busca esa parte espiritual, hay gente que busca más la parte espiritual por encima de lo físico, y hay otros que buscan pues lo material por encima de otras cosas. Mucha gente en esta búsqueda busca filosofía, religiones, creencias, supersticiones o técnicas para desarrollar lo espiritual. Entonces tenemos que entender que cuando entramos al río de Dios, en el río de Dios, esa es la fuente inagotable de vida, pero hay otra fuente también limitada donde se pueden impartir cosas a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a todo lo que somos nosotros. Entonces esa otra fuente limitada
donde la gente empieza a practicar la nueva era, el espíritu de Kundalini se empieza a activar cuando entramos en la nueva era, en el yoga, en el budismo o en el ocultismo. Personas que estudian en el ocultismo vienen de una descendencia ocultista, pues esas personas tienen que renunciar a todos esos poderes ocultos, renunciar a todos esos dones heredados falsos y descontaminarse y empezar a hacer un proceso para que en el río de Dios, no vayan a haber mezclas, porque hay algo y es muy claro siempre a través de la historia y a través de la palabra, siempre el juego santo ha estado revuelto con el juego profano, o sea, dones falsos con dones verdaderos se manifiestan. Entonces este espíritu de Kundalini él está incrustado, ese espíritu está incrustado en la parte baja de la espalda. Es un espíritu de serpiente que dice que está dormido ahí, se aloja, ese Kundalini es un demonio. Y cuando activan ese demonio o esos puntos energéticos en el cuerpo de la persona, ese espíritu viene y sube como serpiente y se conecta con la mente, empieza a conectarse con la mente de la persona. Y este espíritu afecta a la iglesia de muchas maneras. Este espíritu es muy peligroso, trae falsas manifestaciones, trae visiones, trae mensajes proféticos sin ningún fundamento bíblico. A esas personas con el espíritu de Kundalini hablan con los muertos les dan información, hacen ruidos como animales y tienen muchas manifestaciones espirituales. Ese espíritu de Kundalini es un espíritu que tiene muchas manifestaciones, pero tiene poco fruto. La persona tiembla, convulsiona, se cae. No estoy diciendo que estoy en contra del mover de Dios, amo el mover de Dios, creo en el mover de Dios, pero creo en el mover de Dios y las manifestaciones de Dios con principios, porque hoy en día, ¿qué pasa? Mucha gente está buscando lo profético, pero no está buscando lo profético con bases bíblicas, y no está buscando lo profético entrando en el río hasta los lomos, porque los lomos somos impartidos por el mismo Dios impartiendo que su visión, Dios impartiendo su diseño profético a nuestras vidas, Dios impartiendo sus principios en nuestras vidas. Entonces, si lo profético no va de la mano con la visión de lo celestial y lo que Dios está impartiendo a través de la palabra, a través de lo que Dios establece en la palabra, pues vamos a caer en una manifestación de un espíritu de Kundalini. Mucha gente no sabe los límites proféticos. En el río de Dios hay unos límites proféticos que si nosotros los transgredimos, pues vamos a operar en ese espíritu de Kundalini. Una de las características, y es que yo no puedo estar discerniendo a las personas si tengo don de ciencia, no puedo estar violentando su intimidad, a menos que Dios me quiera revelar algo de la persona. Ahora, entonces, si nosotros entramos en el río y no tenemos claros los principios, pues vamos a empezar a traer también revelaciones a la iglesia de espíritus o demonios que hablan, o se nos aparecen imágenes de personas muertas y nos empiezan a dar mensajes para la iglesia, para las personas. Pues es una manifestación del espíritu de Kundalini. Ahora, cuando yo sueño con muertos es otra cosa, que están haciendo trabajos de muerte, destrucción, de daño, pero yo hablar con los muertos ya eso es otro terreno, consultar a los muertos y a los espíritus. Entonces se empieza a alojar todo ese Kundalini, está alojada en la parte baja de la espalda, o sea, donde está la médula. Qué tan tremendo espiritualmente, cuando dice que está el río, que el río llegaba hasta los lomos, de donde sale la vida, los órganos reproductores, como quien dice, hasta ahí Dios va a empezar a arrancar la iniquidad, a arrancar los espíritus que se están robando la vida, los espíritus que están estropeando el diseño de Dios, los espíritus. Por primero, tengo que comprometer mi caminar, pues hasta los tobillos. Segundo, me tengo que rendir al Señor. Y tercero, cuando llega a los lomos, estar dispuesto a renunciar a todo lo que no sea de Dios,
Aún así yo lleve muchos años operando en eso. Ahí juega mucho ¿qué? La humildad. La humildad, la mansedumbre. Ahora, o si yo estoy operando en ese río de Dios, impartiendo cosas a la gente de una manera incorrecta, pues voy a tener que enderezar mi camino, voy a tener que emprender principios bíblicos, voy a tener que aprender principios bíblicos, voy a tener que aprender preceptos, mandatos y hasta dónde va lo profético para no transgredir, hasta dónde es profético y hasta dónde es kundalini, hasta dónde yo estoy impartiendo cosas que se salen de la palabra del Señor. Cuando estoy diciendo esto, no estoy desmeritando ni el poder de lo sobrenatural. Creemos en todo lo sobrenatural, hemos visto manifestaciones de ángeles, hemos visto sanidades, milagros, liberaciones durante todos estos años, pero soy un convencido de que si no nos descontaminamos, pues puede venir un espíritu de kundalini, que es un espíritu de adivinación y de hechicería y de brujería. Ahora, que tiene manifestaciones y que es asertivo, sí, pues es asertivo, pero la pregunta es hasta dónde nosotros hemos lidiado con la iniquidad, hasta dónde nosotros hemos lidiado con todo eso que nosotros hemos heredado espiritualmente. Entonces mucha gente se emociona cuando se habla de lo espiritual, del río de Dios, y creen que solamente es que me impartan, que se me activen visiones, que se me active lo profético, pero sin tener algunos fundamentos bíblicos. Entonces, si yo no tengo unos fundamentos, voy a resultar transgrediendo. Ahora, tenemos que entender algo, y es que nosotros no hemos llegado al nivel espiritual en el cual caminaba la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. No hemos llegado a ese nivel ni de oración, ni de intimidad, ni de rendición, ni de caminar. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos estudiar y discernir la palabra mientras entramos en esa comunión que arde, en esa comunión íntima, profunda, donde se vuelve un río poderoso? Entonces, ahora, si en ese tiempo se movía el espíritu de Kundalini, también dice que había un mago que hacía grandes milagros, grandes señales en Hechos de los Apóstoles, y tenía maravillado toda la zona, los tenía maravillados, los tenía todos como embrujados y hechizados. En el capítulo 8 de Hechos relata esta historia. Hombre, pues tenemos que mirar nosotros que cuanto más en este tiempo se puede estar moviendo ese tipo de cosas, pero tenemos que tener fundamentos, y hemos venido, lo que el Señor nos vino enseñando es: enséñenle al pueblo a no transgredir, enséñenle al pueblo a no caer en transgredir, es caer en rebelión, es hacer cosas que a Dios le desagradan, es romper una ley. Entonces, en el capítulo 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea que ese espíritu intenta imitar grandeza, intenta imitar cosas espirituales. Pueden pasar cosas espirituales, pero yo tengo que mirar varias cosas para saber si esa persona está en el río de Dios. Una, ha lidiado con la iniquidad. ¿Cuál es su fruto? Dos, ¿de qué raíz viene? Muchas veces no sabemos si se descontaminó, si tiene un legado de hechicería y brujería y no ha renunciado a él. Pues hay algo muy peligroso. Dice que ejercía la magia este hombre y tenía maravillado pues a grandes, a pequeños, a niños, a todos. O sea que era muy acertado en lo que hacía. Entonces, por ser acertado no indica que yo vaya en el río de Dios. Entonces, entonces tenemos que mirar. Nosotros usted tiene que investigar. Hubo prácticas ocultistas. Tengo que pedirle al Señor todo un falso, que se rompa toda manifestación de Kundalini, que se rompa en mi vida. Estuve en Nueva Era, estuve en yoga, en budismo. ¿En qué estuve yo espiritualmente? Porque eso trae cadenas de muerte, y esas cadenas de muerte, ¿qué son cadenas de muerte? Que hay gente que fluye mucho en lo espiritual, pero viven de problema en problema. Alguna cadena tiene que haber. Alguna cosa espiritual está ahí, en lo espiritual, en los lomos, que no ha salido. Entonces,
hoy en día la iglesia se ha preocupado por la manifestación y no por los principios. Se ha preocupado por la gloria y por no honrar al Dios de la gloria. Entonces, ahora, acá no, lo importante no es la manifestación. Ahora, cuando se obedece, cuando se sigue la palabra, la manifestación automáticamente va a venir porque es un resultado de la obediencia. Es un resultado de entrar y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Entonces, hay gente que está todavía, que no está consagrada, está contaminada, entonces, y no respetan los principios bíblicos ni la palabra e imparten. Cuando yo imparto, pues yo estoy orando, estoy impartiendo lo que yo tengo. Ahora, ese espíritu de Kundalini trae unas manifestaciones y es que esa persona no se puede concentrar, o sea, es un espíritu de estupor, de somnolencia. Tienen dones, pero son como dormidos, o sea, van y profetizan cosas o van y sueltan cosas que ni siquiera saben qué es lo que están hablando, cosas para dañar, cosas para maldecir, cosas para estancar, cosas para dividir. Ese espíritu, o sea, trae una impartición. Hay unos que les traen somnolencia y hay otros que se vuelven hiperactivos, o sea, participan en el culto en todas las cosas y participan en todo, pero no se enteran de lo que está pasando, o sea, no saben de lo que está pasando, o sea, están participando en todo, pero si uno va y les pregunta que qué pasó, tienen como unas lagunas en la mente, no saben qué fue lo que pasó, qué fue lo que les fue impartido, sufren confusión mental, o sea que están bajo un hechizo permanente, una confusión de continuo. Espíritu de Kundalini, eso trae un hechizo constante donde usted está confundido. Dios está conmigo. Hoy no lo sentí. Es que yo no sé si Dios está conmigo, si está contento conmigo, está alegre conmigo, si voy en la voluntad de Dios. El espíritu de Kundalini que trae duda, que hace que venga esa duda, es un hechizo, es un control que mental, es una serpiente espiritual que te envuelve los pensamientos, la mente, la voluntad y las emociones, que trae somnolencia. Hay gente que se queda dormida en la prédica, automáticamente se empieza a predicar, se duermen. Los coge un sueño, los coge una somnolencia. Hay otros que participan demasiado, que están tan entretenidos en el servicio, haciendo lo que está, que no están captando ni recibiendo lo que se está haciendo. Espíritu de Kundalini, o sea, están tan ocupados que no alcanzan a discernir lo que Dios está haciendo. Otra cosa de este espíritu de Kundalini que trae, que está acá, trae en los lomos, en la parte, los órganos sexuales. Hay otros que son, trae disfunción sexual, o sea, trae un apetito desmedido, desórdenes sexual, o sea, gente que no puede controlar esa parte sexual porque no son capaces de quedarse en solo, no son capaces de consagrarse, espíritu de Kundalini. Y hay otros que traen una inapetencia, o sea, que no les provoca nada. Ahora, todos los extremos son malos. Dios quiere que haya un equilibrio espiritual en nuestras vidas. Entonces, espíritu de Kundalini trae todo eso. Ahora, porque es un espíritu de adivinación y de hechicería, Kundalini, y Kundalini va muy de la mano con la brujería. Donde va mucha brujería hay mucho desorden sexual. Ahora, hay desorden sexual o hay problemas en la sexualidad también, ¿no? O sea, puede venir frialdad en lo sexual. Ahora, entonces, entonces el espíritu de Kundalini se mueve ahí, en esa parte de acá. ¿De dónde? De los lomos, por eso es tan importante entrar hasta los lomos, porque cuando entramos hasta los lomos empiezan a salir todos esos espíritus de aberraciones sexuales, espíritus de estancamiento, espíritus de ruina, espíritus de destrucción, espíritus ancestrales empiezan a salir cuando el río empieza a llegar hasta los lomos. ¿Qué tan tremendo esto? O sea, empieza a romperse todo ese legado que nos dejaron esos ancestros. Ahora, ¿cómo saber si el río va? Nosotros vamos hasta los lomos. ¿Cómo saberlo? Es la pregunta. Pastor, ¿cómo sé yo eso? Ahora, listo. 1, usted ya consagró su caminar. 2, usted ya se rindió. ¿Qué rindió? Que usted está rindiendo su carácter, su orgullo. 3, que usted usted ha sacado la iniquidad de su vida. ¿Cómo así que la iniquidad? Ay, ¿cómo así? Sí. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 109, versículo 18. Ahora, Kundalini está metido ahí, esos espíritus. Y la iniquidad también está ahí. El río va hasta ahí. Entonces cuando el río llega ahí,
empieza a sacar toda esa suciedad. Qué tan tremendo, qué tan poderoso este tema. Salmo 109, versículo 18. Salmo 109, versículo 18. Dice así: y se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¡Wow! ¿Dónde están las entrañas? ¿Dónde van los lomos? Dice hasta las costillas. Las entrañas están acá. Están acá. Las entrañas están donde, acá adelante, que es el estómago, las vísceras, los riñones, todo. En los riñones es donde está el vigor de la persona. Hay una palabra que dice: Señor, escudriña mis riñones. Hay una que, pero no quiero entrar. Escudriña, o sea, como que dice: donde está la vida, escudriña, donde está la fuerza, mi fuerza, Señor. Entonces en los lomos van hasta las costillas, están las entrañas, o sea, que dice que entra como un agua a las entrañas, y entró como agua en las entrañas y como aceite en los huesos. Dos cosas, dos manifestaciones: como agua en las entrañas y como un aceite, ¿dónde? En los huesos. Oigan, escuchen esto: para hacer un trasplante de médula ósea, se saca de las partes posteriores de los huesos, atrás de la cadera, la cantidad necesaria de acuerdo al peso de la persona, porque ahí está la vida de la médula. O sea que ahí está la iniquidad, y ahí sale la vida. Entonces ahora cuando entramos al río de Dios, o sea, ya pasamos nosotros, pasamos a sacar esa iniquidad de las entrañas, a sacar esa iniquidad de las entrañas, a sacar esa iniquidad de los huesos. O sea, es un aceite que está ahí. Qué tan tremendo, qué tan poderoso, que nosotros podamos entender que necesitamos que el río de Dios no nos llegue a los tobillos, que no nos llegue a las rodillas, que nos llegue a los lomos, porque cuando llegue a los lomos usted se va a soltar tanto, porque ya dice que se va a convertir como en un río. Ya va tan poderoso que todo lo que entre ese río vivirá. Vivirá. ¿Por qué? Porque empezó a salir todo esto. Ahora empezó a salir todo este tipo de cosas, porque ¿cómo va gradual? ¿Cómo va a ver, cómo se va a meter de una? No, tuvo que haber una gradualidad. Y esto es lo que tenemos que entender, porque entonces no que se metió de una. Ahora, ese es el proceso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Hay etapas espirituales, pero yo no me puedo quedar en esa etapa espiritual del río hasta los tobillos, o que me quede solamente hasta las rodillas. Como me pasó a mí muchas veces y muchos años, perdí creyendo. Yo era uno de los que decía que la iniquidad era mentira, así que eso, que Cristo ya había pagado en la cruz todo, sí, Él ya pagó, pero que no había que hacer nada, y yo seguía con patrones de conducta, con cosas en mi personalidad, y era la iniquidad con la que no se había lidiado. Entonces Dios es un Dios que vamos entrando gradualmente a esos niveles, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tomar una decisión e ir a entrar allá a esos niveles espirituales. O sea que cuando el río nos toca hasta los lomos, ya nosotros vamos entrando a un peso de gloria mayor, donde nuestras generaciones van a ser liberadas, donde nuestras generaciones van a ser restauradas. No solamente nosotros, sino los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos espirituales, nuestros hijos carnales también van a recibir esa liberación. Entonces nosotros debemos entrar allá a ese río. Cuando entramos ahí a los lomos, se saca la iniquidad de las entrañas. Hay que orar, ordenarle a la iniquidad que salga de las entrañas, o sea, que suelte los órganos, de las personas, que salga de la médula. En la médula es donde se produce la sangre. Hay dos clases de médula, dos clases, pero hay una donde se produce la sangre, los glóbulos rojos, blancos, ahí sale la vida, ahí es donde está la iniquidad. Entonces ahí dice, y entró como agua en sus entrañas primero, y como aceite en su hueso. La iniquidad es un aceite que está en los huesos. Hay que ordenarle, hay que orar y pedir que salga toda esa iniquidad
de nuestros huesos, que salga de nuestros lomos. Ahora, ¿hay huesos por todo el cuerpo? Claro que sí, pero en la parte clava estamos hablando acá la espalda baja o la médula, estamos hablando en la cadera, donde sale la vida, de ahí se descuelgan los órganos reproductivos del ser humano. Entonces, ahora, cuando entramos ahí, nosotros tenemos... Cuando entramos ahí comienza a haber un despertar espiritual. Oro a Dios que podamos entrar a ese río y que podamos entrar para que haya un despertar espiritual en nosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 27. Ahora usted tiene que mirar qué clases de iniquidades hay en su vida, qué clases de iniquidades están operando en su vida, para usted hacer esa lista de las iniquidades. Este tema lo hemos trabajado mucho, pues mucho no, pero siempre hemos tocado partecitas por ahí de la iniquidad, porque la iniquidad es demasiado grande. ¿Qué iniquidades hay en su vida? Usted tiene que indagar en su vida. ¿Qué prácticas hizo usted también ocultistas, o qué cosas tuvo usted que ver con el ocultismo? Entonces, mirar y empezar a renunciar a todo tipo de cosas, y ahí va a comenzar un despertar espiritual, porque usted está desarraigando de todos esos demonios para sumergirse en el río, para que se vuelva un río poderoso, donde todo lo que entrara en ese río vivirá. Entonces, míralo, y entonces, al limpiar los lomos, estamos limpiando nuestra generación, nuestro camino, nuestro diseño profético, y va a haber un despertar espiritual. Porque mucha gente no la vemos como que no da fruto, y como que no entienden, como que no le entra. Es porque todavía necesitan liberación, necesitan restauración, y todavía necesitan entrar al río. Ahora, hay varias formas de entrar al río. Uno, que uno tenga suficiente voluntad y se consagre. Dos, que venga una prédica, venga una revelación, alguien te imparta, o sea, rompa cosas y te ayude a entrar. Entonces, a través de este tipo de palabras también viene la revelación, y podemos entrar. Entonces empieza a haber un despertar espiritual. Miren, Isaías capítulo 5, versículo 27 dice, y no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tocará el sueño, y a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos. Wow, tremendo. Ni se le romperá la correa de su sandalia. Qué palabra tan tremenda. O sea, aquí nos está dando una lista de cosas. Wow, y esta se me da como que se me ponen los pelos de punta leyendo este versículo. Lo quiero leer otra vez. Y no habrá entre ellos cansado. O sea que el cansancio viene cuando todavía está esa muerte en nuestros lomos, cuando esos espíritus inmundos están operando. Porque es que si a uno le turban la mente y hay confusión mental, ahí viene sordera espiritual, somnolencia, pues se va a sentir uno cansado y desanimado, porque muchas veces nos cae el desánimo. No es que la persona no quiera, sino que hay cosas que lo están influenciando tanto, el paquete es tan pesado que no lo deja espiritualmente fluir. Entonces viene que un cansancio, ¿no habrá qué? No habrá qué, cansado, ni quien tropiece. O sea que no va a haber ceguera espiritual, ni quien tropiece. Lo voy a ir explicando. Sigue. Y ninguno se dormirá. O sea que no va a haber estupor. Ese es Isaías capítulo 5, versículo 27. 5:27. Ni quien se qué, ni quien se duerma, ni ninguno se dormirá. Ninguno se dormirá. O sea que no, que la van a pescar rapidito, porque el que está dormido se le da la llave y se le pasa. No la vio, no la cogió, no la agarró, no la discernió, no entendió el tiempo de su visitación. El tiempo era ya para ser libre, pero dejó pasar ese tiempo. Pero Dios en su misericordia vuelve y proporciona todo tiempo. Entonces, qué tan tremendo. Y sigue diciendo, ni le tomará el sueño, a ninguno se le desatará el cinto de su lomo. El cinto de su lomo, en el lomo está hablando del vigor, donde se pone la espada. O sea, donde tiene la espada,
lista, porque en los lomos, o sea, como ellos tenían una túnica cuando iban a pelear, se recogían la túnica y la envolvían en los lomos para no tropezar, porque si la dejaban larga se tropezaban en la guerra, se le enredaba eso y ahí caía y lo mataban. Entonces, y ninguno va a tropezar, o sea, va a tener el vigor, la fuerza de tomar la palabra, va a tener la fuerza cuando están los lomos de tomar la palabra y va a ser efectivo y va a cortar y va a partir y va a desbaratar todo lo que tenga que desbaratar. Wow, yo tengo que entrar ahí, este versículo es muy revelador, esto es muy poderoso, tremendo. Y dice, y ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de su lomo, ni se le romperá la correa de su sandalia. O sea que va a caminar firme cuando entre ahí. No se le romperá, ya jamás va a volver atrás, jamás se va a desanimar, jamás se va a apagar. O sea, va a permanecer firme hasta que Cristo venga o hasta que lo lleve a su presencia. Yo tengo que entrar hasta los lomos, yo tengo que buscar esa libertad. Ni se desatará su correa, ni se romperá. Wow, tremendo. Vendrán fuerzas cuando entro a ese río, porque todo lo que robaba se va a ir. Dios nos va a dar sabiduría cuando dice que no se romperá. También la correa de las sandalias que nos va a dar sabiduría para caminar. Por eso les dije ahora, hay que ceñir el entendimiento para poder saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estaremos despiertos espiritualmente. La mayor bendición es estar despierto espiritualmente, saber qué viene, qué va a pasar, qué decisión tengo que tomar, cómo debo orar, cómo voy a sacar la espada y cómo voy a pelear. Voy a tener todo el vigor para pelear las batallas. Mira, hay veces nos llegan batallas espirituales y ya antes de pelear la batalla ya estamos demasiado cansados, estamos demasiado agotados de la prueba, estamos demasiado desgastados de la prueba. ¿Por qué? Porque esos espíritus ya nos han atormentado tanto que ya para la guerra ya no tenemos el vigor, ya no tenemos la fuerza para proclamar la palabra, ya no tenemos el suficiente vigor físicamente y espiritualmente para soltar la palabra. Entonces, cuando habla de los lomos es tener ese vigor para sacar la palabra, sacar la espada y cortar. Entonces, es muy importante estar despierto espiritualmente. El estupor se apartará de nosotros, se va a apartar el estupor. Ahora, hay veces vienen como los cansancios y esa falta de dirección espiritual que se vuelve angustiante. Y en esa falta de dirección espiritual vamos a tomar malas decisiones y vamos a caer en vergüenza. Ahora, se apartará la vergüenza de nosotros. Qué tan tremendo. Ahora, la vergüenza, porque como heredamos cosas buenas, también heredamos cosas malas. Entonces eso es lo que Dios quiere, apartar la vergüenza, apartar la destrucción de nosotros. Cuando dice que se afirmará y no se romperá la sandalia, o sea que nuestra descendencia se va a beneficiar. Nuestros hijos, nietos, usted tiene hijos, hay que pelearlo por usted, hay que pelear por los hijos. Ahora, si usted está solito todavía, hay que pelear porque el día de mañana usted va a ser papá. El día de mañana usted va a ser mamá. ¿Qué vas a transmitirle a esa nueva generación? ¿Qué le vas a transmitir? ¿Qué legado le vas a dar? Ahora hay dos fuentes, una fuente de muerte y una de vida. Ahora una fuente de muerte donde operan los demonios, donde opera el estupor, donde opera la vergüenza, donde opera la ruina, donde opera la contienda, donde opera la somnolencia, donde opera no el vigor, donde opera la muerte y la destrucción. Ahora, y miren Isaías 59, 21. Y esto es tremendo y hermoso. Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Yahweh, desde ahora y para siempre. Amén. Wow, acá sabe, esto está hablando acá, cuando se trata con la iniquidad, si usted lee todo este pasaje, está hablando, dice que
que gemimos como palomas, que la justicia se apartó de nosotros, no hay salvación, se alejó de nosotros. Está hablando de la iniquidad. Cuando uno lidia con la iniquidad, todo este pasaje, esta es la promesa al final de lidiar con la iniquidad. Dice, yo quiero leerles acá, dice, no hay quien clame, en el de Isaías 59:4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspi y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Si los apretaren, saldrán víboras. Está hablando de la iniquidad. Si se los aprietan, le sale todo lo feo, porque en sus lomos está la maldición. Ahora, cuando dice que ya usted lidia con todo esto, dice ya lidia con todo esto, se arrepiente, entonces ahora dice Dios, ya, de tus lomos, mire lo que va a pasar. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. De tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre, un pacto eterno. Ahora, mire que tan tremendo. Entonces, cuando entramos a ese río hasta los lomos, no va a faltar la palabra, no va a faltar quien busque al Señor en nuestra descendencia, no va a faltar quien se consagre, no va a faltar quien proclame la palabra del Señor, no va a faltar profeta en nuestra casa, no va a faltar sacerdote. Y le dice Dios le dice a Abraham, mira, de tus lomos saldrán naciones, de tus lomos saldrán reyes. O sea, hombres poderosos en la tierra, hombres ungidos de los lomos tuyos saldrán, ¿qué? Hombres ungidos, saldrán hombres ungidos, hombres llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que nuestros lomos salgan hombres llenos, mujeres llenas del Espíritu. Yo quiero orar, Padre, en esta hora, oh Dios. Señor, en esta hora, oh Dios grande, Dios misericordioso, Dios. Saca, Dios, de nuestras entrañas, Señor, toda agua. De nuestros huesos, Señor, saca todo aceite. Dígale al Señor, de los huesos largos, huesos cortos, de las entrañas. Empieza a decir de los riñones, los órganos ahora, del estómago, el esófago, ahora mismo, el intestino grueso, delgado, ahora mismo, de los riñones, ahora mismo, de la médula ahora. Dile, Señor, entra en mi médula, Señor. Que el río de Dios entre en la médula mía, Señor. Ahora, si alguna enfermedad congénita está operando en mi vida, problemas hormonales, problemas en la sangre ahora mismo, en el nombre, problemas en los sistemas nerviosos ahora, nerviosos en el sistema nervioso central ahora, problemas en los ojos ahora, toda información ahora, espiritual ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. A Yeshua le golpearon todas las espaldas, a Yeshua le laceraron las espaldas donde sale la vida. Ahora, él a través de las llagas ahora, en sus espaldas nos hizo libres a través de su sangre, la sangre del Cordero ahora mismo limpiándonos, la sangre del Cordero rompiendo todo ciclo repetitivo de enfermedad, de destrucción. Ahora, toda contaminación que hayas heredado de brujería, de hechicería, ahora todos esos dones falsos que han estado trayendo ruina sobre tu vida, destrucción, división, que no te han dejado dar el fruto, en esta hora toda contaminación se sale. Todo espíritu de kundalini ahora mismo, de serpiente que envuelve tus pensamientos, que trae insomnio, que trae desorden sexual, que trae ahora mismo frialdad, ahora mismo también, ahora que trae pensamientos de confusión, ahora se rompe en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora entra en el río de Dios, en el río de Dios, entra en el río de Dios. Dios quiere que ese río se vuelva un río poderoso. Entra, dile, Señor, yo quiero entrar a ese río. Dígale, yo quiero entrar a ese río. Dígale, Señor, yo quiero entrar a ese río. Méteme a ese río, Señor, méteme a ese río. Yo quiero entrar ahí, que todas las áreas de mi vida tengan vida. Proclame la vida de Dios, proclame la vida de Dios. Dígale, Señor, en esta hora que la vida de Dios me inunde en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder del Espíritu Santo. Lléname, Señor, en esta hora, Padre. Y declaramos, Señor, en esta hora que tu gloria, que tu gracia y tu unción es sobre cada vida. Dios me los bendiga a todos en esta hora.